Hola, mis amigos de las redes sociales, pues hoy es domingo, día de compartir palabra y bueno, ¿qué significado tienen los números en la Biblia? Ese es el tema del día de hoy. Y es facultativo saberlo, ya que muchas veces cuando nosotros los occidentales leemos en el periódico, leemos los números que aparecen en los artículos, pues por lo regular en el mundo occidental los números son reales. Cosa muy distinta en el mundo oriental, ya que, por ejemplo, en Israel, en Grecia, el abecedario simboliza los números también. O sea, la A es el uno, la B es el 2 y así sucesivamente, ¿no? Dando pie a que haya números reales, números simbólicos y números de gematría, que son gemátricos. Eh, por ejemplo, es muy común en la palabra de Dios escuchar o leer, por ejemplo, ahí en el Evangelio de San Juan, que se recogieron 7 canastas luego de la multiplicación de los panes. O, por ejemplo, escuchar o leer el paralítico que tenía 38 años paralizado. Todo esto podría malinterpretarse de una forma, si lo leemos así, ¿verdad? Como números reales. Y nada, son números simbólicos y por eso vamos a darnos a la tarea de explicar. El número uno en la palabra de Dios es Dios, simboliza Dios. Por eso hay un solo Dios, por eso hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, porque simboliza a Dios, porque Dios es uno. Escucha Israel, el Señor es uno. Eh, el 2, el 2 significa el hombre, porque el hombre tiene la dualidad por el pecado. Entonces, por ejemplo, cuando leemos en el Evangelio de San Marcos, el endemoniado de Geraseno, pues es uno, pero si vemos el mismo pasaje en San Mateo, ahí son dos. Igual, ahí en San Marcos, hay un ciego de Jericó llamado Bartimeo, pero si leemos el contexto en Mateo, son dos ciegos. Creo que también, sí, los testigos, sí. Según Marcos, en el juicio contra Jesús se presentaron algunos falsos testigos, pero para Mateo aclara que se presentaron dos testigos. ¿Por qué? Porque Marcos nos narra los hechos históricos, cómo sucedieron, y Mateo nos da el evangelio simbolizado, mete al hombre en su dualidad. El número 3, el número 3 es totalidad. El número 3 indica la totalidad. Por eso, aquí en la palabra leemos que los 3 hijos de Noé, ¿verdad? Representan la totalidad de la descendencia de Noé. Por supuesto que no fueron 3, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de... ¿Dónde leemos esto? Aquí en el Evangelio de... bueno, en el Evangelio de San Juan, de Marcos, 3 veces negó Pedro a Jesús. Y no, ¿verdad? Significa la totalidad de negaciones que hizo Pedro a Jesús. Igualmente en San Mateo las tentaciones fueron 3 tentaciones que el diablo tienta a Jesús. Y nada, son la totalidad, simboliza el 3, la totalidad de negación, de tentaciones que sufrió el maestro a costilla que le hizo el diablo, vaya, a Jesús. Y así, el número 4 significa universalidad. El 4 es universalidad. El 4 simboliza el cosmos. Por eso ahí en los escritos del Génesis eran 4 ríos los que convergían en el paraíso. Y nada, ¿verdad? No son 4 ríos, sino que son todo el cosmos. Todo el cosmos simboliza el paraíso terrenal. Por ejemplo, en Ezequiel 37:9, los 4 vientos que soplan sobre los huesos secos, y pues no son 4 vientos, no, sino que es la totalidad de los vientos están soplando sobre los huesos secos. El 5 significa algunos, por eso son 5 panes, por eso son los 5 hermanos del rico Epulón. Y bueno, Jesús también juega con el número 5, ¿verdad? Las 5 vírgenes prudentes, las 5 necias, las 5 yuntas de bueyes, y así son algunos. El 5 significa algunos. El 6
El 6 significa, bueno, primero el 7. El 7 significa lo perfecto o la total imperfección también. Pues, ¿se acuerdan cuando Jesús narra que de la Magdalena salieron 7 espíritus? O sea, salieron toda la maldad en los 7 espíritus salieron. O que, por ejemplo, cuando la purificación de un hombre se realiza a través del exorcismo, y dice que si el hombre no se cuida, regresan 7 demonios peores. O sea, la totalidad del mal regresa al hombre que no se arrepintió por completo. Y así, el 7 en el lado perfecto, dice el Evangelio que es necesario perdonar 7 veces, pero no solamente 7 veces, sino 70 veces 7, o sea, la perfección total de que siempre se tiene que perdonar a los enemigos, siempre se tiene que perdonar. Por ejemplo, bueno, el 7 es un número por antonomasia simbólico. ¿Por qué? Pues el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis lo utiliza 54 veces. Por eso las 7 colinas, los 7 ángeles, las 7 copas, las 7 trompetas, todo es puro simbolismo, ¿no? No fueron 7 ángeles ni 7 copas, no, es un simbolismo. El libro está plagado de números simbólicos. El 8, bueno, el 8 y el 9 no significa nada. Nos pasamos hasta el 10. El 10 es un número gemátrico que son 10 los dedos de las manos, por eso se utiliza mucho para la mnemotécnica, perdón. Eso es un número mnemotécnico, se pega, se queda mucho en la mente de los seres humanos, por eso los mandamientos son 10. No significa que sean 10 mandamientos. Si leemos nosotros los 3 decálogos, vamos a encontrar más de 10, pero el 10 se utiliza en la mnemotecnia. Igual, son 10 10 mandamientos y ¿cuál más es el 10? Las 10 plagas. Aquí están en las 10 plagas. No quiere decir que sean 10, sino que fueron ese número que se queda para recordar las plagas que invadieron y que aterrorizaron a todos los del Génesis. Luego sigue el número 12, con el 12 cerramos porque el 12 es elección. El 12 es elección, por eso son 12 apóstoles. No significa que fueran 12 apóstoles, sino que fueron los elegidos del Señor. Por eso es el número 12. Las 12 tribus, no, hay muchas más tribus, pero son las 12 tribus elegidas. Y cerramos con el 40. El 40 significa cambio de generación. Por eso los 40 días y las 40 noches que duró el diluvio, los 40 años que anduvieron perdidos los israelitas divagando por el desierto, son cambios generacionales, cambios de generación. Eso es lo que significa el número 40. Y por último tenemos la gematría. La gematría es la composición de números, se juntan los números y como les digo que las letras representan números, se hace una resultante al final. Por ejemplo, ahí el Apocalipsis nombra los 144,000 salvados, y no quiere decir que sean 144,000, sino que es un número gemátrico que significa las 12 tribus del Antiguo Testamento por los 12 discípulos o los 12 apóstoles por 1000. 1000 es otra cantidad que significa una muchedumbre, son 144,000. En resumen, todos nos vamos a salvar. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que viene.